Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Qué placer estar de nuevo con ustedes. Para mí siempre es un gusto, es una bendición poderles saludar y traer alguna de las charlas o reflexiones que traemos con el objetivo de fortalecer el vínculo integral de la familia, de cada individuo, de manera familiar o personal. Cuando escuche o vea mis videos, pues les sea de ayuda, de bendición en el área que le concierne. En la intervención pasada estábamos hablando acerca del síndrome de la cabaña y dijimos que este síndrome apareció a principios del siglo XX. Comenzó evaluando algunas personas que debido a la temporada de invierno aquí en los Estados Unidos y estar largos meses sin salir, sociabilizar, salir a la calle, pues cuando les tocaba salir sentían un gran miedo, sentían como que el sociabilizar, el compartir con más personas le producía una sensación de estrés o de miedo. Se comenzó a evaluar a esta situación, por eso se le conoce como el síndrome de la cabaña. Para ese entonces comenzó como un síndrome o una fiebre de la cabaña. O sea, era como una adaptación a estar siempre en la casa. Sí, es un placer para todos, ¿verdad? Estar en sus casas, porque la casa representa su refugio, representa su lugar de comodidad, de seguridad. Pero como seres humanos tenemos la necesidad de sociabilizar, salir a las calles, salir de vacaciones, compartir con otras personas, ir a la iglesia, ir de tienda, ir a un gimnasio, en fin, los que van al cine, a la playa, compartir y sociabilizar, tener cierta relajación. Pero para ese entonces se evaluó que muchas personas hicieron como de la casa el lugar donde se sentían bien, y para ello sociabilizar significaba un peligro. Ya en otros países como España e Italia, para este tiempo se está hablando del síndrome de la cabaña. Debido a la pandemia, estuvo que cerrar los pueblos, ciudades, y muchas personas estuvieron en cuarentena por largo tiempo, en algunos lugares por un mes, 2 meses, hasta 3 meses. Ese confinamiento, ese aislamiento social ha producido cierto miedo, y hoy se está identificando o relacionando nuevamente con ese síndrome que sentían las personas al estar largo tiempo, un periodo largo de meses, encerrado por el invierno. Presentaban esas características, esa sensación, ese miedo. Pues hoy en día también las personas, por causa de la pandemia y el estar tanto tiempo encerrado, están presentando conducta, estados, emociones parecidas a la misma. En España, por ejemplo, se dice que un 25% de las personas están sufriendo, están presentando ese síndrome. Para los psicólogos, los expertos, es un tema prácticamente nuevo y no se ha contemplado dentro de los trastornos psicológicos o psiquiátricos, debido a que realmente es un tema que se está estudiando o se está viendo ya a principios del siglo XX, como le dije, y ahora relacionado con la pandemia. ¿Qué es el miedo? El miedo es caracterizado por una sensación, una turbación provocada por una situación estresante que representa un peligro. Si vamos a ver algunas de las definiciones, podríamos entender o ver que también el miedo es una emoción súbita, tensa, que se caracteriza por miedo ante una situación de peligro. Realmente tener miedo ante una situación de peligro es normal hasta cierto punto. Si lo podemos manejar, si lo podemos controlar, si podemos salir a flote, salir hacia adelante, caminar y hacer nuestra vida cotidiana
sin que nos paralice, pues es algo normal. Pero cuando el miedo va de una simple sensación, de un simple estado emocional a una conducta que poco a poco va paralizando, entonces se convierte en un miedo patológico. Ese miedo patológico puede producir cierta somatización como efecto en nuestro sistema cardiovascular, taquicardia, sensación de ahogo, sensación de cansancio, sudorización en las manos, inclusive el miedo puede producir cierta parálisis ante reacciones que debemos tener. Entonces, el miedo tiene diferentes fases. En la intervención anterior estábamos diciendo que hay 5 miedos básicos que todo ser humano sufre o tiene, y es algo natural o normal, que es el miedo a la muerte, el miedo a quedarse solo, el miedo a ser mutilado, el miedo a quedar en ridículo y el miedo al abandono. Pero además de todos estos miedos, hoy en día, por causa de la pandemia, básicamente en lo que nos vamos a enfocar, está el miedo de salir a la calle, está el miedo de ir a los templos o reunirse como iglesia, los que son cristianos o profesan alguna fe en la religión a la que pertenecen. Algunas personas, debido a esta situación de confinamiento, ahora tienen miedo a salir a contagiarse, y ven contagio, ven virus, ven infección por todos lados. Esto se está convirtiendo entonces en algo patológico, porque necesitamos salir, necesitamos sociabilizar, es parte de la salud del ser humano, el compartir, hacer vida social. Para un grupo, pues no es nada, están haciendo vida social y olvidándose de que todavía existe la pandemia, pero para otro ha sido una situación donde hay un encerramiento ahora emocional, donde no se le está dando libertad a su mente, a divertirse, a hacer las cosas cotidianas que acostumbraba a hacer. Lo entendemos perfectamente, ya que la pandemia ha traído un nuevo estilo de vida donde se debe andar con una mascarilla. Entonces, el miedo a quedar en ridículo, a ser burlado, también ha afectado a algunas personas, por ejemplo, algunos niños o algunos ancianos que no están acostumbrados a este estilo de vida. Para ellos es un poco difícil y ha generado cierto miedo. En la juventud, los millennials, pero para ellos es algo normal debido a que es una generación que le gusta lo diferente, que le gusta lo que se sale de la rutina. Para ellos es mucho más fácil adaptarse a ese nuevo estilo de vida. Pero para cierto grupo, como le digo, los geriátricos y los niños, inclusive algunos adolescentes, para ellos es un poco difícil, y esto le está generando miedo. El miedo comienza básicamente en nuestro sistema límbico, que es el que regula las emociones en el cerebro. De ahí ese miedo se va convirtiendo de un simple temor, a un terror que más luego también puede convertirse en un pánico. El pánico es mucho más fuerte que el miedo. Ya cuando entra en una fase de pánico, es un terror, es un miedo, es un temor que paraliza. Inclusive pueden traer otras consecuencias, como es la claustrofobia, la agorafobia, la xenofobia, en fin, puede desencadenar otro tipo de miedo que deben entonces ser tratados por profesionales de la conducta y profesionales de la psiquiatría. Inclusive, si no, se puede tratar simplemente con terapia cognitiva conductual. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primeramente, no debemos ocultar que tenemos miedo, o usted no debe ocultar que tiene miedo. Identifique su miedo de salir a la calle, de ir a la iglesia. Acepte que tiene el miedo. ¿Qué hacer? Armarse de valor, armarse de coraje,
armarse de valentía. El miedo es una sensación, es un estado, no se ve, se siente. Y si se siente, pues usted en su razonamiento, en su capacidad intelectual, tiene, valga la redundancia, la capacidad del intelecto, el razonamiento, la voluntad de controlarlo, no dejar que le domine. Y si ya es algo entonces que usted no puede solo, busque ayuda, busque orientación. Hoy en día, especialmente aquí en los Estados Unidos, hay muchas instituciones que están orientando, están ayudando con las orientaciones mentales debido a los efectos que ha producido este virus que ha afectado, ¿verdad?, a casi todas las familias. El que no ha sido afectado, pues tiene algún conocido, algún amigo que ha sido afectado. O sea, de una u otra manera, todos estamos en ese círculo de la afección o de lo que ha producido, ¿verdad?, el ritmo de vida, el cambio, el nuevo estilo de vida, esta pandemia. Tenemos que hacer fila donde quiera que vamos. Esto produce estrés y entonces también desencadena al miedo a salir, a tener que hacer una fila, o si usted guía, entonces a veces el tráfico, porque ahora todo se entapona. Si usted va a tomar la transportación pública, el miedo a contagiarse, en fin, es un miedo generalizado. Armarse de coraje, identificar que tiene el miedo y enfrentarlo. Para ellos, nosotros como terapeutas, psicólogos, trabajamos con la terapia cognitiva conductual, exponiendo al paciente a la desensibilización progresiva. Comenzamos poco a poco, pues si a usted le da miedo salir a hacer vida social, comience con ir al colmado de la esquina. Después continúe dando una vuelta, haciendo unos ejercicios al parque o a la cuadra que le queda cerca de su casa. Si le da miedo estar en grupos mayores, comience a visitar, por ejemplo, algún primo, algún familiar, manteniendo la distancia y las regulaciones de las autoridades, pero poco a poco vaya haciendo un acercamiento hasta poder adaptarse. Entendemos que no ha sido fácil. Este síndrome de la cabaña, este miedo a salir, ocurre con personas que han estado también, como dijimos la semana anterior, en la cárcel por muchos años o han estado hospitalizadas. Es un miedo a salir, a saber que me voy a enfrentar con lo que me está haciendo daño o lo que me puede hacer un daño. En este caso, por ejemplo, el virus. Sabemos que todavía el virus anda en algunos estados, en algunas naciones, ha disminuido, pero luego vuelve y coge fuerza, porque generalmente los virus a veces viven con nosotros toda la vida, a veces duran 4, 5, 6 años, o sea que no desaparece tan rápido. Es una adaptación, es una realidad que debemos aceptar, pero no debemos permitir que el miedo nos impida, por lo menos dentro de lo que cabe, tener una vida normal. Ir a la iglesia, compartir con nuestra familia, hacer las cosas que hacíamos antes, entendiendo, ¿verdad?, que hay que tomar la protección del lugar, que hay que cuidarse, pero usted es más grande que el miedo. El miedo es una sensación. Repito, sabemos que comienza o su origen procede del sistema emocional, que procede de nuestro cerebro, ¿verdad?, donde nace el sistema límbico, y que esto puede dominar todo lo que es nuestro estado emocional, nuestro estado neurológico, pero dentro de usted hay una capacidad inmensa, hay un potencial, hay un poder, hay intelecto, hay capacidad, hay inteligencia, que usted puede dominar su miedo, usted puede dominar sus emociones. La mente depende de cómo nosotros la guiamos, de cómo las direcciones y directrices que nosotros le damos a nuestra mente. Quiero dejarte algunos textos
de la Biblia donde hablan que Dios está con nosotros. No tenemos por qué tener miedo. Uno de ellos se encuentra en Isaías 41:10, que dice: yo soy Jehová tu Dios, y que yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y ese mismo Isaías 41:13 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios está con nosotros. Hay una anécdota de un niño que se subió a un árbol. El árbol se le quebró la rama y el niño estaba a punto de caer. Tenía mucho miedo porque estaba en una situación de peligro. Pero debajo del árbol estaba su padre. Y su padre le dijo: tírate, no tenga miedo, lánzate, porque yo estoy aquí y te voy a sostener. El niño por un minuto, por un instante, titubeó, ¿verdad? Tuvo miedo, pero el padre le dijo: tírate, porque yo estoy aquí. Y el niño se lanzó, el niño se tiró, porque su padre le esperaba con los brazos abiertos. Nosotros tenemos un padre que está con nosotros y él dice: no tenga miedo, yo estoy contigo, no tenga temor. Dice el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. No temas al virus, confía en Dios, Dios está contigo. La sangre de Cristo es poderosa para cubrirte. Solo ten fe, ten confianza y sal confiado a hacer lo que debes hacer o lo que tienes que hacer. Sal a divertirte, sal a compartir, sal a hacer una vida normal. Pero sí recuerda que el hogar es nuestro refugio, es nuestro palacio, es nuestro oasis en medio del desierto. Muchas gracias por escucharme y por seguirme. Recuerda compartir este video, darle me gusta, dejar tus comentarios, decirle a tus amistades que se suscriban a mi canal, y también puedes sugerir temas que desea que nosotros tratemos. Puedes dejar tus preguntas y con mucho gusto estaremos dándote la respuesta. Bye bye.